Bueno, mis queridos alumnos, hemos tenido algunos problemas técnicos de internet porque obviamente está cayendo una lluviecita por aquí en la ciudad capital y entonces, bueno, eso hace que la internet colapse. Fíjense, estamos hablando de que la demanda es una de las dos aristas del modelo de oferta y demanda, que la demanda es esa cantidad del bien que los compradores están dispuestos a comprar y a consumir, y que hay unos elementos que condicionan esa conducta. Uno muy importante es el precio, y entonces en este modelo económico lo que establecemos es una relación en la gráfica, obviamente en la gráfica donde nosotros establecemos la relación de causalidad de la que venimos hablando, vamos a colocar las variables que queremos o que creemos que tienen causalidad, una variable independiente, en este caso el precio del bien, y una variable dependiente, en este caso la cantidad del bien, y vamos a establecer una relación entre las variables. Les decía, como esta línea va hacia abajo, eso indica que la relación es inversa y que la relación inversa lo que significa es que una reducción en el precio genera un aumento de la cantidad demandada o un aumento del precio, una reducción de la cantidad demandada. Para ver esos efectos, jóvenes, tracen la línea y grafiquen. No hay que inventar nada, no hay que ponerse creativos pensando que eso es una cosa esotérica, no. Uno traza su línea, en el eje de las X siempre va a tener la cantidad, en el eje de las Y el precio, y por ejemplo sabe que hacia arriba estos valores suben, hacia la derecha estos valores suben. Si yo coloco este primer precio y esta primera cantidad, este va a ser el primer punto. Si yo digo que ahora este precio es más bajo y que esta es la cantidad, este es el segundo punto y vamos a tener esta línea con pendiente negativa. Luego, lo que he hecho es decir que hay otros elementos que también influyen en la demanda y que esos elementos provocan desplazamientos de toda la curva. ¿Qué quiero decir eso? Que en ese momento lo que yo estoy viendo es el efecto de esa otra variable sobre la demanda y no el efecto que tendría el precio. Como en esta gráfica lo que tengo es cantidades y precios, el efecto de esa otra variable lo represento. Si es un efecto que hace subir toda la demanda, lo represento como un movimiento de la curva de la demanda hacia la derecha y lo señalo con estas flechitas que están aquí. Si al contrario, el efecto que quiero destacar es hacia la izquierda en señal de reducción, pues entonces coloco la curva, las flechitas viendo hacia la izquierda. Fíjense, si yo paso una línea aquí, me va a pasar que con el mismo nivel de precio, aquí consumo una cantidad y aquí consumo una cantidad mayor. Eso es lo que me indica que ha aumentado la demanda. Al contrario, si yo paso una línea de precios aquí, este va a ser la cantidad 1 y la cantidad 2 va a ser una variable menor. Eso es lo que me dice que la demanda se ha reducido. Como ven, siempre es interpretar los movimientos que ocurren en las diferentes combinaciones de precio y de cantidad. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, aquí tengo una situación en la que ha ocurrido una reducción de la demanda y esta reducción de la demanda tiene que ver con lo siguiente, una reducción del precio del bien sustituto desplaza la curva a la izquierda del bien en cuestión. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Este es el mercado de cebolla, ¿ok? Resulta que este mercado tiene otro mercado que con un bien sustituto que es el cebollín. Resulta que si en el mercado del cebollín el precio empieza a bajar muchísimo, la gente que está en este mercado de cebolla abandona este mercado y se va para el mercado de cebollín. Entonces, en este mercado de cebolla está ocurriendo una disminución de la demanda, no porque le esté pasando nada al precio de la cebolla, sino porque el precio de otro bien que es sustituto está cayendo y está haciendo que los demandantes de cebolla se vayan hacia ese otro mercado. ¿Se entiende la idea? Esta es una cosa que ya tiene como que varias relaciones y hay que irlo comprendiendo poco a poco, ¿sí? Siempre voy a estar
en el mundo microeconómico en un determinado mercado, el de la cebolla, el de los televisores, el del chocolate, y en ese mercado voy a establecer unos niveles de precio y unos niveles de cantidades, y siempre la relación entre el precio y la cantidad va a ser inversa, es lo que llamamos ley de la demanda, y los otros elementos van a desplazar la curva, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, ahora estamos asumiendo que es la demanda o el mercado de televisores, y que esta es la curva de demanda, y que estamos pasando de un nivel de demanda de 1 a un nivel de demanda de 2. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Un cambio en las expectativas del precio del bien genera reacciones de los demandantes en el tiempo presente y desplaza la curva, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplo en el cual, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El precio ¿cómo se llama? Déjame ver qué es lo que está ocurriendo aquí. Ayúdenme aquí, ¿qué dice aquí en esta línea? Los Y consumidores. los demandantes, y los demandantes. Ajá, los demandantes de televisores tienen la expectativa de que va a subir el precio a fin de mes. Fíjense, si yo creo que los televisores van a estar más caros a fin de mes, y supóngase que ahorita estamos a principio de mes, yo, si necesito mi televisor, me voy a ir corriendo, voy a pedir prestado, voy a hacer lo que sea, me voy a ir corriendo y voy a ir a comprar mi televisor, ¿sí? Porque tengo la expectativa de que el precio en el futuro va a subir, y entonces yo tomo la decisión hoy de aumentar la cantidad demandada. Por eso es que las expectativas son un factor que influye muchísimo en el consumo. Lo que yo les decía hace rato, si yo creo que voy a ganar más y yo necesito un televisor, también puedo estar tentada a comprarme ese televisor de una vez, porque probablemente piense que va a aumentar en el futuro. El caso es que, repito, me interesa muchísimo que entiendan, para que se entienda este mecanismo o este juego entre oferta y demanda, que hay una variable que genera movimientos dentro de la curva y otras que generan desplazamiento, ¿ok? Entonces, volvamos otra vez aquí. Este es un ejemplo especial que lo vamos a retomar más tarde. Repito, en el caso de los gustos de los consumidores, si aumenta el gusto de los consumidores, la demanda se desplaza hacia la derecha. Si se reduce el gusto de los consumidores, la demanda se desplaza hacia la izquierda. En el caso de las expectativas, si yo creo que va a aumentar el precio, que va a aumentar el ingreso, aumento la demanda en el tiempo presente. Si yo creo que va a bajar el precio o que me van a botar del trabajo, ¿cómo se llama? Genero una reducción de la demanda de ese bien, y obviamente estamos hablando de que eso le ocurre a un grupo importante de consumidores y tiene un efecto sobre la curva, ¿ok? En el caso del ingreso medio, repito, si creo que me van a aumentar el ingreso, o si mi ingreso está aumentando simplemente porque, por ejemplo, se está aumentando la productividad y las personas están ganando más, yo voy a aumentar la demanda del bien. Si al contrario estamos por ejemplo, unos periodos donde ocurre una desaceleración económica y probablemente entonces estén ocurriendo una dinamización de que los precios ahora estén, ¿cómo se llama? Muy bajos, pues entonces en líneas generales yo voy a tener una renta media mayor en términos reales y voy a poder consumir más, o al contrario, si los precios están subiendo, voy a poder comprar menos. En el caso de los bienes complementarios, lo que ocurra en el mercado del bien complementario va a generar el mismo comportamiento de la demanda en este mercado. Es decir, si en el mercado complementario está aumentando la demanda, aquí también va a aumentar la demanda. En el caso de los bienes sustitutos, obviamente es lo contrario. Como son bienes que rivalizan, si aumenta la demanda del bien sustituto, aquí lo que va a ocurrir es una reducción de la demanda. Si disminuye la demanda en el bien sustituto, esos demandantes están viniéndose a este mercado y entonces aumenta la demanda de este mercado. ¿Aumenta cómo? Repito, con desplazamientos. ¿Okay? Entonces, esa es la primera. Como les digo, esto lo vamos a ir masticando poco a poco porque es información que vamos asimilando. Vamos a entender lo que ocurre con la oferta.
La oferta es la otra variable determinante en este mercado y la oferta es la cantidad del bien que las empresas producen y venden por su propia voluntad. Aquí, entonces, lo que tenemos, por cierto, que en el lado de los demandantes siempre buscan maximizar la satisfacción de su utilidad. ¿Qué es eso? El demandante siempre tiene como objetivo que él va a hacer la mejor combinación de su canasta de consumo en la que se sienta más satisfecho. La utilidad es ese sentimiento de satisfacción que se produce cuando se consume el bien. Entonces, en el modelo de oferta y demanda, del lado de la demanda se asume que los demandantes persiguen maximizar su utilidad. En el caso de la oferta, entonces tenemos que los oferentes desean maximizar su ganancia o su beneficio. ¿Qué significa esto? Las empresas van a tener unos ingresos por venta. Esos ingresos por venta, ¿de qué van a depender? Del precio del bien y de las cantidades vendidas. Pero para producir ese bien, las empresas incurren en unos costos, contratan mano de obra, contratan tecnología, quieren unos préstamos para poder comprar maquinaria y equipo, y entonces a la hora de producir el bien, por un lado va a estar el ingreso y por el otro lado los costos. La diferencia entre los ingresos por venta menos los gastos asociados a la producción del bien es lo que vamos a llamar ganancia o beneficio, y el empresario siempre va a querer que este valor sea lo máximo posible. Obviamente, eso lleva a que la relación entre la cantidad ofrecida y el precio sea directa o positiva. Es decir, fíjense que la línea va hacia arriba y lo que significa es que a mayores precios, más oferentes están dispuestos a producir y vender el bien. En el caso de, por ejemplo, que el precio sea apenas de 100 euros, pues nada más 5.000 oferentes están dispuestos a ofrecer las entradas. Recuérdense que este es un mercado de reventa de entradas. En la medida que el precio sea 350 euros, a lo mejor hasta una persona que había comprado la entrada para, ¿cómo se llama?, ir al juego, resulta que como este precio está tan alto, decide ofrecer su entrada para quedarse con los 350 euros, ¿sí? Es decir, que hay una relación positiva entre el precio y la cantidad ofrecida. ¿Por qué hay una relación positiva entre ambos niveles? Porque lo que mueve al productor es el deseo de obtener el máximo beneficio posible, y obviamente en la medida que el precio sube, aun cuando él venda la misma cantidad, aumentan sus ingresos por venta, y si los precios de los bienes, de los bienes que necesita para poder producir, que obviamente no están en este mercado, sino que están en el mercado de factores, esos precios no se mueven tanto, pues entonces él aumenta sus beneficios, ¿ok? Entonces, repito, la oferta, cantidad del bien que las empresas producen y venden por su propia voluntad. En el caso de la relación del precio del bien y la cantidad ofrecida, la relación es directa, es decir, en la medida que se mueva el precio, la cantidad ofrecida lo va a hacer en la misma dirección, y además lo que produce ese comportamiento del productor es su deseo de obtener ganancias, ¿ok? ¿Se entiende esto hasta aquí o a alguien le ha surgido alguna pregunta? Repito, estamos viendo los elementos de cada una de las curvas para después entender la dinámica del mercado. Entonces, así como en la demanda hay la relación entre la cantidad demandada y el precio y otras variables que producen desplazamientos de la curva de demanda, en el lado de la oferta ocurre lo mismo. El precio tiene una relación que genera movimientos dentro de la misma curva de oferta, y hay otros elementos que desplazan toda la curva de oferta. Hacia la derecha en señal de aumento, hacia la izquierda en señal de disminución.
¿Cuáles son esos elementos? Uno, el costo de producción. ¿A qué vamos a llamar costo de producción? Bueno, precisamente al costo de los factores productivos, que repito, eso tiene sus mercados donde están esos costos. Es decir, existe un mercado de trabajo donde se genera el precio del bien, existe un mercado de las maquinarias y equipos donde se genera el precio de esas maquinarias y equipos, y para el productor esos precios forman parte de sus costos de producción. Y obviamente el productor siempre va a necesitar aplicar algún tipo de técnica para elaborar su bien. Recuérdense que les dije que los productores tienen que combinar capital y trabajo para producir el bien, y eso es de lo que tratamos aquí. Por un lado está la tecnología, y obviamente los avances tecnológicos tienden a reducir los costos de producción. Generalmente, cuando se implementa una tecnología, eso va a permitir que haya un mayor rendimiento de esa tecnología, y eso va a hacer que la oferta se desplace hacia la derecha con la maravilla de que va a ser a un menor precio. Allí no es que el productor está perdiendo por el precio, no, lo que está ocurriendo es que esa tecnología ha aumentado infinitamente las posibilidades de vender el bien, y eso le ha generado unos mayores ingresos. Por eso se determina con el desplazamiento de toda la curva hacia la derecha. Por ejemplo, unos casos que le tengo aquí el ejemplo es, por ejemplo, estas semillas producidas de forma con ingeniería genética, que aumenta considerablemente la producción, y que obviamente eso va a generar desplazamientos de toda la curva y la posibilidad de que haya una nueva relación entre precios y cantidades en ese mercado. Otro elemento es el precio de los otros factores productivos, es decir, de la mano de obra, de los insumos y del capital físico. Y aquí sí la relación es la siguiente: si aumenta el precio de estos bienes que son insumos o que son parte de los costos de producción, el empresario va a reducir la oferta porque están aumentando sus costos de producción. Eso lo vamos a ver con un desplazamiento hacia la izquierda. ¿Okay? También a los empresarios los afecta los precios de los bienes sustitutos, pero ojo que lo hace de forma muy distinta al consumidor. Oído al tambor. Un aumento del precio del bien sustituto estimula a los empresarios a abandonar el bien en cuestión y a producir el bien sustituto porque obtendrá más beneficios. Fíjense, por ejemplo, si aquí les tengo que supóngase, eso generalmente pasa mucho con los cultivos. Supóngase que en un cultivo da lo mismo que yo produzca arroz o que produzca papas. A lo mejor en este momento estoy produciendo arroz y soy un oferente de arroz, pero resulta que el precio de la papa empieza a aumentar muchísimo. En algún momento yo voy a tomar la decisión de no cultivar arroz, sino papa, porque me siento atraído por ese precio de esos bienes que está teniendo la papa en ese momento. ¿Qué va a ocurrir en el mercado de arroz? La oferta se va a reducir, lo que lo voy a establecer con un desplazamiento hacia la izquierda, y eso va a ser en señal de que los oferentes han abandonado este mercado y se han ido al mercado sustituto. ¿Okay? Tenemos la cantidad de productores. La cantidad de productores puede aumentar por diversas razones distintas al precio, y eso va a generar, entre ellos, por supuesto, un incremento considerable de la demanda, y eso va a hacer que ingresen más empresas, y eso desplaza la oferta hacia la derecha. Y también las expectativas influyen en la decisión del productor. Obviamente la expectativa que influye mucho en el productor es qué ocurrirá con el precio del bien en el futuro. ¿Okay? Entonces, fíjense, los que están aquí conmigo. Si el empresario piensa que el precio ahorita en diciembre del bien que produce va a estar muy alto, ¿qué creen ustedes que haga en octubre este empresario? A ver, sin miedo, opinen.
Aquí tengo el chat abierto. Repito, usted es empresario, usted está ahorita en octubre y usted sabe que el precio de su bien va a aumentar muchísimo en diciembre. ¿Cuál es su conducta lógica a el mes de octubre? Ir comprando más productos para en diciembre tener más. En el caso de usted como productor, lo que piensa es, acuérdese que no va a bajar los precios, Ricardo, porque usted quiere ganar, ¿sí? Entonces a usted nunca le conviene bajar los precios. Usted puede hacer unos descuentos, que es a lo que tú te refieres, pero ese es en el caso de que usted se vea obligado a hacer descuento porque tiene una mercancía ahí durísima que no quiere salir y usted a juro, pues entonces no le queda más remedio que establecer un esquema de rebaja. O por ejemplo, lo que hacen muchos los empresarios es que en enero es un mes malísimo porque la gente se ha gastado todo su dinero en diciembre y entonces para tener alguna entrada, lo que se le quedó frío en diciembre, pues entonces usted lo pone en promoción para que tenga alguna venta, pero nunca va a bajar los precios por voluntad. Fíjense, tienen que pensar si es del lado de los productores con esa gana de obtener beneficios que tiene el productor. El productor ahorita, si está produciendo, lo que va a estar haciendo es acumulando inventarios, ¿sí? O sea, no va a estar vendiendo ahorita porque obviamente él se siente atraído por la posibilidad de vender su mercancía más alta en el futuro, ¿sí? Entonces, fíjense, no es que todas las situaciones son iguales. Como les digo, en economía existen una relación de causalidad enorme entre las variables. Hay variables que impactan de una forma, hay variables que impactan de otra, pero es muy difícil establecer un modelo donde esté la causalidad de todas las variables. ¿Qué hacemos los economistas? Vamos viendo efecto variable por variable, determinando cuál es la causalidad y de esa manera vamos a ir creando modelos cada vez más complejos que nos permitan entender determinado comportamiento de los consumidores. O sea, cuando yo establezco que en este caso la relación entre el precio y la cantidad ofrecida es directa o lineal, yo digo ceteris paribus. ¿Qué significa ceteris paribus? Que me estoy olvidando de los otros elementos que también impactan la decisión de los oferentes. Cuando yo, por ejemplo, digo que voy a establecer cuál es el impacto de un aumento del precio de un bien sustituto, ¿verdad? Que hace que el empresario abandone este mercado y se vaya al otro mercado, dejo todos los demás elementos constantes. Solamente quiero saber si, por ejemplo, aumenta el precio de la cebolla, ¿qué va a ocurrir con la oferta de cebollín? Lo que va a ocurrir es que tarde o temprano estos productores van, en vez de utilizar sus cultivos para producir cebollín, se van a ir a producir en el mercado de las cebollas atraído por más precios y entonces en este mercado, que es el que llamamos bien en cuestión, va a ocurrir una reducción de la demanda, no por movimientos en el precio del bien del cebollín, sino por una cosa que está ocurriendo en otro mercado, que es el mercado de la cebolla, y eso lo señalo con un desplazamiento hacia la izquierda o hacia arriba de la curva de oferta. Entonces, siempre que tengo que estar muy pendiente cuál es la pendiente de la curva y hacia dónde la voy a mover en señal de reducción o hacia dónde la voy a mover en señal de crecimiento. Vuelvo y repito, no se trata de adivinar nada. Yo paso una línea aquí y me doy cuenta qué pasa con la cantidad. Fíjense que aquí esta es la cantidad 1, esta es la cantidad 2 y si esto es 0 y esto crece hacia la derecha, significa que Q1 es menor que Q2, es decir, que la oferta 2 son unos niveles de cantidad mayores a los de la oferta 1. Bueno, entonces la oferta crece con un desplazamiento hacia la derecha. Aquí, por ejemplo, les coloco que en el caso de la implementación de una nueva tecnología, lo que ocurre es que aumenta la producción y la oferta de ese bien
y eso ya generará una dinámica determinada en el precio dependiendo de lo que pase por el lado de la demanda. Entonces, repito, en el caso de la oferta, cantidad que los empresarios están dispuestos a producir y vender, dice por voluntad propia, es decir, porque no haya nadie imponiendo señales en el precio, sino que haya una interacción entre oferta y demanda, ¿ok? Entonces ya conociendo la estructura de la oferta y su relación con el precio, conociendo la estructura de la demanda y la relación con el precio, estamos en capacidad de hacer una gráfica donde estén las dos curvas y entender entonces cómo funciona esto. Obviamente nos basamos en un ejercicio donde hay valores arbitrarios y hemos establecido en el punto A, cuando el precio es 350, cuánto es la demanda y cuánto es la oferta. En el punto B, cuando el precio es 300, cuánto es la demanda y cuánto es la oferta. En el punto C, cuánto es la demanda y cuánto es la oferta. Fíjense que en este punto ocurre una cosa maravillosa. La cantidad ofrecida coincide con la cantidad demandada, ¿ok? En el punto de 200 volvemos a tener una diferencia. Por un lado está la oferta, por otro lado está la demanda. En el punto de 150 seguimos teniendo una diferencia. Por aquí está la oferta y por aquí está la demanda. Y finalmente en el precio de 100, por aquí tenemos la oferta y por aquí tenemos la demanda. Fíjense, cuando el precio es 100, nosotros tenemos que este precio es considerado un precio muy atractivo por los demandantes. Entonces hay 20,000 personas que están dispuestas a comprar las entradas a ese nivel de precio. Pero resulta que al oferente no le gusta para nada este precio y él está dispuesto a ofrecer solamente algo más de 5,000 entradas, ¿ok? ¿Qué pasa si el precio sube a 150? Bueno, ahora hay un grupo mayor de oferentes que están dispuestos a ofrecer el precio, pero ya hay un grupo de demandantes que ya no se ven tan atraídos por este precio y entonces ya no demandan este bien. Si se fijan en todas estas situaciones, la oferta está por debajo de la demanda. Es decir, en este mercado hay una situación de escasez, ¿ok? En cambio, en este punto, todos los compradores que valoran el bien consiguen un consumidor que quiera comprar ese bien. Aquí ha ocurrido este mágico momento en que de esa pugna entre oferta y demanda hemos llegado a este punto de equilibrio que está aquí. ¿Cómo hemos llegado a este punto de equilibrio si, por ejemplo, estábamos en esta situación? Bueno, resulta que hay unos demandantes que están muy, pero muy interesados en comprar las entradas porque son unos grandes fanáticos del juego. Y esos demandantes están dispuestos a comprar esa entrada a un precio mayor. Estos que están aquí, como no les gusta el fútbol, pero no están tan dispuestos a comprar la entrada de fútbol si el precio es de 150, estos 5,000 que están aquí. Igual si el precio es 200, estos 10,000 que están aquí no están muy dispuestos, pero obviamente todos estos que están de este lado, todos los demandantes de este lado, sí están muy dispuestos a comprar a este precio, ¿sí? Repito, tenemos esta situación de equilibrio que está aquí. Ahora veamos qué pasa a 300. A 300, este precio es muy, pero muy atractivo para los oferentes. Entonces está todo este grupo de oferentes, ¿verdad? Que está en un determinado valor por debajo de 10,000, que están dispuestos a ofrecer la entrada, pero los demandantes, los que valoran muchísimo el bien, pues son apenas estos que están aquí, ¿ok? Quiere decir que aquí la oferta es mayor que la demanda. Finalmente, si el precio es 350, la mayoría está dispuesto a ofrecer a 350, pero no hay muchas personas dispuestas a aceptar este precio de 350. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que está pasando aquí?
que si, por ejemplo, el precio es 350, hay un montón de oferentes que se están quedando con unas entradas frías y ellos tienen que aceptar que el precio baje porque esa es la única forma de que puedan ir colocando el producto. Entonces, jóvenes, en definitiva, el mecanismo de mercado funciona de la siguiente manera. El precio se va a ajustar, ¿verdad? Hasta un nivel donde ya no hayan presiones para que se mueva. ¿Qué es lo que ocurre para llegar a este nivel? Lo que les acabo de describir. Siempre que estemos en un mercado que haya escasez, es decir, que haya mucha demanda y poca oferta, este es un mercado de productores y los demandantes, los que de verdad valoran el bien, están dispuestos a que el precio suba para que haya una mayor oferta. Al contrario, si la situación del mercado es una situación de mucha oferta y poca demanda, es un mercado de demandantes. Ahí vamos a ver lo que le explicaba el amigo, a los empresarios haciendo ofertas, haciendo lo que puedan, y eso significa que están dispuestos a aceptar un menor nivel de precio. De manera tal que hay un precio en torno al cual los oferentes que más valoran el bien y los demandantes que más valoran el bien hacen las operaciones, hacen las transacciones. A este punto le llamamos punto de equilibrio. Es decir, donde coinciden oferentes y demandantes, vamos a tener el precio del bien y la cantidad del bien. Siempre alguien acucioso va a decir, bueno, profesora, pero nadie anda por ahí viendo cómo es la curva, si hay oferta, si hay demanda. Claro que no. En cada mercado lo que nosotros sabemos es que siempre que se estabilice el precio del bien a un determinado nivel es porque hay cierto equilibrio y que las fuerzas de oferta y demanda en los mercados de equilibrio pujan para estar en ese equilibrio. Si por diferentes circunstancias se presenta una situación de escasez, nosotros vamos a ver el precio subiendo. O si por circunstancias nos encontramos en un mercado excedentario, pues el precio va a estar bajando. Fíjense, generalmente puede ocurrir en el caso de los bienes agrícolas que haya una época de sequía y entonces la oferta sea muy baja y la demanda sea muy alta y ustedes van a ver subir los precios de ese bien. Ojo que aquí no estamos hablando de la inflación. Aquí estamos hablando del precio en el que se está generando en cada uno de los mercados. La inflación es un precio del nivel general, o sea, es una subida de todos los precios de la economía. Eso no es lo que tenemos aquí. Lo que tenemos aquí es qué ocurre con un determinado bien, ¿ok? Fíjense, un mercado que se mueve mucho en Venezuela y que nosotros conocemos muchísimo es el mercado del dólar, ¿ok? Tenemos un mercado del dólar donde por este lado va a estar el precio del dólar, que nosotros lo llamamos tipo de cambio, y por este lado vamos a tener la oferta y la demanda de dólares, es decir, la cantidad de dólares que se compran y o que están dispuestos a pactarse en una determinada semana. Entonces, hay momentos, pocos lamentablemente, donde hay cierta estabilidad de la paridad del tipo de cambio. Uno dice, bueno, hay un relativo equilibrio entre oferentes y demandantes, pero hay otros momentos en los cuales, por alguna determinada razón, hay una baja oferta de dólares y entonces empieza a ocurrir un aumento del tipo de cambio. El tipo de cambio es el precio al que se intercambia la moneda nacional por una unidad de moneda extranjera. Si yo tengo que pagar 4,10 y después 4,20, después 4,30, pues entonces lo que está ocurriendo es que está subiendo el precio del dólar con respecto al bolívar, o dicho de otra manera, tengo que dar más bolívares para comprar el mismo dólar, ¿ok? Entonces, la pregunta que ustedes se van a hacer siempre que haya un aumento de precio en un mercado, no es porque está subiendo, va a estar subiendo porque hay mayor demanda que oferta. Lo que se van a preguntar es cuáles son los elementos que están haciendo que haya menos oferta o que haya más demanda. Igual, cuando ustedes vean que un precio está bajando,
ya van a saber que se trata de una situación en la cual la oferta está por encima de la demanda y de nuevo la pregunta que hay que hacerse es, oye, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué será que la demanda está tan baja? ¿O por qué será que la oferta está tan alta? Esa es la pregunta correcta. Entonces, como les digo, este es un modelo que pasa como los principios de la economía, ¿sí? Este es un modelo que no nadie anda en su cabeza chequeando a ver si la curva de la oferta y la demanda están coincidiendo, sino que por aquí están todos los demandantes tratando de maximizar su utilidad, es decir, tratando de maximizar sus beneficios, y de este lado están los oferentes tratando de maximizar sus ganancias, y entonces lo que van a hacer es responder los oferentes a ofrecer mayor cantidad si aumenta el precio, los demandantes a demandar más del bien si baja el precio, pero obviamente no todos valoran el bien de la misma manera. Hay unos que lo valoran tanto que están dispuestos a pagar precios muy superiores al precio de mercado. Hay otros que ¿cómo se llaman? Son tan competitivos en este mercado que lo pueden ofrecer el bien a precios muy por debajo del precio del mercado, y luego hay lo que llamamos el precio del mercado, que es el que se obtiene por el libre juego de la oferta y de la demanda. Eso es lo que llamamos el mecanismo de mercado. Fíjense, hacemos como en la segunda parte. Vamos a irnos al break y entonces, por favor, si tienen alguna pregunta, me la comentan, y no, vamos a estar pendientes de para la próxima reunión. No sé si también nos echemos los 40 minutos, porque es que ni sé cuánto tuvimos en el break. O sea, cuando tuvimos el que cayó la selección. Ajá, por aquí tengo a Ricardo Baja. No, esa fue la respuesta que ya tuvimos. Entonces nos vemos en una tercera ocasión y vemos cuánto tiempo nos vamos a ver de esa tercera ocasión dependiendo de la hora, ¿sí? Entonces,